te puedo decir, yo estuve media hora platicando con Carlos Fuentes en una exposición mía. Wow. Así es, y yo era un estudiante de arquitectura de 20 y tantos años. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias, tal vez? Quédate, descubre algunas de estas y más cosas en De Artista a Artista. Hola y bienvenidos al segundo episodio de Artista a Artista. Mi nombre es Oscar Mares. El día de hoy estaré conversando con el pintor, escultor y arquitecto Zacarías Páez. La primera vez que encontré o tuve la oportunidad de ver el trabajo de Páez fue durante una visita al Museo de Arte de Sonora, al Musas. Está una de sus obras expuesto en la sala permanente Sonora 1.0, Apuntes para una colección. Ahí se encuentra Padre, una obra del 2010. En la entrevista conversamos un poco acerca de esta obra y después tuve la oportunidad de conocerlo en persona durante su exposición Rostro Millón en la Sala de Arte del Instituto Sonorense de Cultura en el marco del Festival del Pitic en el 2018, como les comento. Fue a partir de ahí en que, gracias a esa disponibilidad y amabilidad que tiene al conversar y a platicar acerca de él y su obra, pude después colaborar con él en el quinto Festival Artístico Viso 2019 en una presentación que tuve llamada Cuerpo, Página y Movimientos Narrativos en el 2019, como les decía. Ahí me prestó algunas de sus obras, 2 cuadros suyos, una mesa y una silla intervenida por él. Si algo me ha llamado mucho la atención del trabajo de Páez han sido sus rostros, la ambigüedad que hay de ellos y la forma en la que se entremezclan el entorno y el rostro mismo. Y pues hoy platico un poco con él y espero que de igual forma les guste mi conversación con Páez. Pues, Zacarías, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenido. Exageradamente bien, Oscar. Muchas gracias por la entrevista y vamos a platicar un rato a gusto. Muy bien, excelente. Bien, pues Zacarías, primero y pues antes que nada, si nos puedes regalar una breve pues semblanza de lo que haces, empecemos por ahí, ¿qué te parece? Perfecto. Mira, es muy difícil hacer una semblanza. Uh-huh. Tengo vocación por las artes visuales, por el arte en general. Sí. Nací en Nogales, Sonora, en 1948. Era un pueblito de 20,000 habitantes, muy a gusto. Fue una infancia feliz. Y nací en una casa donde mi hermana, 14 años mayor que yo, o sea, de 14 años cuando yo nací, estaba estudiando piano. Entonces, de alguna manera, había 2 pianos en mi casa. Entonces, en un pueblito de 20,000 habitantes con 2 pianos en mi casa y oyendo el piano, yo creo que desde el vientre materno, se te hace una cosa especial en la vida. Y la calle donde yo nací se llama calle Montaña, pero la calle por donde teníamos que entrar, paso obligado para llegar a la esquina de la calle Montaña, se llama Artes. Entonces, muy pronto, cuando mi papá me enseñó a leer a los 5 años, pues yo llegué y le pregunté a mi mamá porque leí la calle con poquitas letras que se llamaba Artes, y le dije, oye mamá, ¿qué quiere decir Artes? Y entonces me hizo una explicación muy especial, muy lindísima. Entonces, y pasar todos los días por una calle donde vas leyendo en cada esquina que la calle se llama Artes, se te hace una cosa especial por esos asuntos. Sí. De tal manera que se me hizo una vocación, y yo creo. Entonces me metí a todos los programas artísticos de la escuela y tuve afortunadamente en primero de secundaria un maestro que daba clases en la preparatoria, era secundaria y preparatoria, y entonces de alguna manera me detectó que tenía cierta habilidad y me invitó a que fuera a las clases de la preparatoria. Entonces un niño de primero de secundaria en las clases de los de preparatoria, 4 años, o sea, 3 años de secundaria y 1 de preparatoria, me dio clases el profesor Curiel y me despertó una vocación. Ajá. Por ahí vamos, esa es la semblanza. De ahí
me voy de vacaciones con un hermano que había terminado la carrera de medicina, Ujú. mi otro hermano 13 años mayor que yo, y, y me invitó de vacaciones a Guadalajara. Y platicando con él en estas vacaciones me preguntó que si yo pensaba estudiar, yo dije que sí, y me dijo, pues te tienes que quedar aquí a terminar la prepa aquí, porque yo te puedo pagar la casa de asistencia, pero no te puedo pagar una escuela particular. Me quedé, terminé la preparatoria, y cuando le dije que iba a entrar a estudiar pintura, me dijo, no, me dijo, estudia una carrera de la que te puedas mantener, porque de pintor yo no te puedo mantener. Y entonces estudié arquitectura, haciéndole un poco caso a mi hermano, pero fue una decisión muy afortunada, porque en aquel tiempo los programas de las escuelas de arte no eran tan completos. Estamos hablando de 1967, entré yo a estudiar arquitectura. Ujú. Ni la misma Universidad de Guadalajara tenía buenos programas. Ahora ya no es ni siquiera escuela de arquitectura de la Universidad de Guadalajara, es el centro de arte, diseño y arquitectura, uno de los más completos del país. Ujú. Pero yo empecé en la escuela de arquitectura. Y era un programa maravilloso, me tocaron maestros maravillosos, me tocaron todavía como 5 o 6 maestros de los europeos que trajeron para fundar la escuela 25 años antes de que yo entrara. Entonces la ciudad me trató exageradamente bien y terminé estudiando arquitectura y siendo pintor. Y como mi maestro, que también era de Jalisco, ese maestro que en Nogales me puso a darme clases, eh, pues me funcionó muy bien y fui pintor y estudiante de arquitectura. Ok. Esa es la semblanza. ¿Lograste fusionar la pintura y la arquitectura más o menos a la par durante tu formación? Eh, Fíjate que me metí en un problema mayúsculo porque me gustó mucho también la carrera de arquitectura. Entonces, cuando terminé la carrera, eh, trabajé como 10 o 15 años como arquitecto, pero me contrataron en 1989 para un proyecto arquitectónico en Cuernavaca. Y el cliente, que me conocía muy bien como pintor, me pidió que hiciera un mural en la tienda. Y ahí se me hicieron bola los cables y terminé pensando que ya no quería ser arquitecto, sino solo pintor. Y a partir de ese año decidí dedicarme únicamente a la pintura. Ah, ok, ok. Así es. Qué curiosa la manera en la que llegó. Y esa transición, ¿cómo, si durante la elección de la carrera tuvo esta reacción de su hermano de que no, pues búscate algo que te pueda sostener? ¿Cómo fue la reacción una vez más de tus familiares cuando hiciste esa transición? ¿O cómo Eh, fue esa transición? Mira, no es problema, para mí no fue problema, porque yo creo que yo tengo vocación múltiple. A mí me gusta ser hasta chofer de taxi. Todas las profesiones se me hacen fascinantes, me encantan. De hecho, yo estuve en la disyuntiva de si estudiaba pintura, estudiaba medicina, estudiaba odontología o estudiaba arquitectura. Ah, ok. Me gustaron, hay muchas cosas. A esas alturas tengo 71 años y todavía me gustaría entrar a estudiar alguna otra carrera. Se me hace interesantísimo muchas de las cosas que podemos hacer en esta maravillosa vida. Sí, sí, muy bien. Pues sí, de hecho, sí, esa pregunta va ya más o menos también como para conocer las diferentes reacciones que puede haber de persona en persona y cómo, Sí, porque pues de alguna u otra manera a veces resulta ser una barrera tal vez no de primera instancia, pero de algún modo pues sí afecta la manera en la que uno vaya, se acerca al arte. así Bien. es. Em, Entonces, fue a través de este trabajo en el que descubrió como ese gusto por la pintura. Y Eh, sí, entonces, para ti, personalmente, ¿qué es la pintura? Mira, esto es algo muy interesante porque cuando estaba en tercer año de arquitectura, nos entró a darnos clase por primera vez en ese año un maestro, el arquitecto Leopoldo Fernández Font, que después trabajé con él mucho tiempo, fue mi mentor, es un gran amigo, un gran arquitecto y trabajé como muchos años con él como arquitecto y como pintor. Entonces él nos metió,
La clase era de estructuras, de cálculo estructural, pero era un arquitecto muy completo él. Y él nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿qué es la arquitectura? Y entonces él mismo contestó, en tercer año de arquitectura yo no hubiera podido contestar eso, pero dijo, la pintura son 2 dimensiones, la escultura son 3, tiene volumen. ¿Qué es la arquitectura? Entonces nos hizo pensar un rato y luego dijo, la arquitectura es delimitación espacial. Entonces cada carrera tiene un ámbito muy reconocido. La pintura son 2 dimensiones, la escultura son 3 dimensiones, es volumen, y la arquitectura es delimitación espacial. Estás manejando el espacio, lo delimitas con ladrillos, con concreto, con tabla roca, y lo recubres con una serie de recubrimientos y con plantas, pero es el espacio. En la etnia de los yaquis, por ejemplo, ponen 4 palos del mismo tamaño y describen un cubo y luego le hacen una ramada encima, pero están delimitando el espacio de la ramada. Eso me hace muy interesante, es delimitación espacial. Entonces, en el arte, en la pintura, si estoy hablando de pintura, estoy hablando de 2 dimensiones. Y puedes utilizar la perspectiva para representar la tercera dimensión, pero estás hablando de 2 dimensiones. Cuando haces escultura, estás hablando de volumen, y cuando haces arquitectura estás hablando de espacio. Entonces yo me metí en un lío de que soy artista visual, no pienso en mí como pintor de 2 dimensiones, o como escultor de 3 dimensiones, o como arquitecto de limitación de espacio, sino de todo. Y finalmente te das cuenta que la mayoría de los artistas, los que manejamos el arte, las fronteras y las divisiones ya se están difuminando. Y entonces esas fusiones que se hacen ahorita en la música, que todo el mundo las conoce, ya se pueden hacer fusiones de un pintor con la danza, de un músico con un pintor. Entonces es manejar el arte en general, todas las expresiones. Tenemos posibilidades y yo creo que me interesa y me gusta y tengo vocación para manejar todas las disciplinas. Me fascina eso. Perfecto. Sí, pues tuve la oportunidad de conocer su bodegón y realmente quedé fascinado, porque ahí todo se integra, todo forma como un conjunto, es como un pequeño universo dentro, donde todo es congruente, tanto, y como dices, o sea, no solamente hay pinturas, sino también hay esculturas, hay intervención de objetos, de mobiliario. Entonces, una de mis preguntas va hacia cómo pasó, o cómo fue el descubrimiento de decir, mi obra también puede estar plasmada en esta silla, en esta mesa. ¿Cómo fue esa transición de pasar tu obra en distintos espacios también? Porque el espacio en sí mismo también, creo yo que por tu misma formación, tiene toda esta armonía de distribución de mobiliario, y realmente se respira muy a gusto ahí dentro, es como que se ve muy ameno, un lugar como para trabajar. Háblanos un poco del espacio en el que trabajas en tu día a día. Pues mira, Oscar, es una bodega, es un espacio que estaba prácticamente inútil y estaba sucio, con polvo, lleno de escombro, de basura, cuando yo lo empecé lo único que hice fue limpiarlo en principio, y lo empecé a llenar de obras de arte. Mi esposa es diseñadora gráfica, me lo empezó a llenar de foquitos de iluminación y de algunas plantas. Entonces entre los dos hemos ido haciendo un espacio, que yo creo que el espacio lo hace en primer lugar las obras de arte que están dentro. Pero efectivamente tienes razón, mi formación como arquitecto, mi formación como en todas las ramas, como escultor, como performance, como todo lo que he hecho en la vida relacionado con el arte, se va metiendo en esto. Entonces se forma una bodega de cosas que le llaman la atención a 2 artistas que viven aquí, ¿no? Y se convierte en eso, en el bodegón que tengo, que es el taller donde trabajo.
y estoy muy contento de tenerlo y de estar produciendo y trabajando en él. Sí, sí, realmente es un espacio muy antojable como para Pero trabajar. sí, pero aquí en la pregunta que me estás haciendo, mira, cómo se conforma la personalidad de uno, es muy complejo, ¿no? Pero mucho tienen que ver mis padres. Mi papá era mecánico, y convivía mucho con todos sus hijos, con todos nosotros, y nos enseñó muchísimas cosas y muchísimas teorías de cómo llegar a hacer una solución, y nos permitía utilizar todas sus herramientas, nos permitía hacer muchas cosas y experimentar muchas cosas. Entonces mi casa en mi infancia era un laboratorio por parte de mi papá, pero por parte de de mi mamá también. Cuando me preguntaste de los muebles, me comentaste de los muebles que tengo aquí. Sí. Yo recuerdo que mi mamá me decía, la pintura es algo que hace bello cualquier parte de nuestra casa. Y me ponía a pintar una silla vieja, me ponía a pintar un pedazo del muro de la puerta, y lo hacía con mucho entusiasmo y con mucha creatividad. Entonces, ahí empiezas a formar un niño que va a tener ciertas características en su vida, con un padre de esas, con esa actitud y con una madre como ella. Alguna vez platiqué, por ejemplo, con Martínez Arteche, y hablábamos de esto, y me decía Martínez Arteche que su mamá, que había, o era de por acá de Sonora, o había vivido en Sonora, y algún día le dijo, tú te tienes que ir a vivir a Sonora. Fue como una orden que le dio su mamá. Entonces, en este sentido, estoy queriendo hablar con las mamás. Las mamás dan órdenes a los hijos, y mi mamá me dijo, una mano de pintura hace bello todo lo que tú toques. Entonces te dan una orden para que hagas belleza, estudies la belleza y la utilices en tu vida. Y a Martín Sarteche le dijeron, vete a vivir a Sonora, ayudarnos a todos los sonorenses a, a observar la belleza, ¿no? Entonces eso es algo pues muy complejo, se va haciendo la personalidad, y después llego a un medio, cuando a los 18 años empiezo a estudiar en Guadalajara. Es un medio riquísimo haber vivido ese tiempo. Guadalajara ya tenía 1,000,000 de habitantes, estaba como Hermosillo en este momento que estamos llegando al 1,000,000 de habitantes. Entonces me formé en una ciudad muy rica. Entonces estableces una serie de, y si tienes ya una personalidad, si naciste con vocaciones múltiples, entonces empiezas a tomar todo esto. Sin embargo, en 1994, después de vivir cerca de 20 o 30 años en Guadalajara, regreso a Sonora y me encuentro, en el 94 me vine a vivir otra vez, pero en el 92 vine, me trajeron a exponer 2 o 3 veces, y me encontré con un Sonora riquísimo, en donde me metieron por primera vez al desierto para la danza, en el Instituto Sonorense de Cultura, en el Teatro de la Casa de la Cultura. Ajá. Unas funciones de danza que durante una semana estuve yendo a todas las funciones de danza. Vi los mejores grupos que tenemos aquí en Hermosillo, y fue extraordinario. Lo comento esto porque yo creo que yo tengo mucho que agradecerle y mucha influencia de la danza en mi trabajo pictórico. Ahora, por supuesto, yo respeto mucho a los 4 o 5 directores y formadores de grupos de la danza contemporánea aquí en Sonora, pero específicamente el especial en ellos es Miguel Mancillas. Ajá. Cuando supe que él se había ido a estudiar pintura a la Esmeralda, Ajá. y estando en pintura lo invitaron en algo de danza, y se dio cuenta que tenía más vocación en la danza que en la pintura. Pero pones atención en las coreografías de Miguel y el espectáculo que son las obras de danza de Antares, Sí. y te das cuenta que es un pintor cuyo el material con el que él pinta son los danzantes, los integrantes de su grupo, y las coreografías que hace son pinturas. Usted estás viendo una serie de cuadros en movimiento. Todo lo que hace Miguel es un pintor que estudió, pero cuya mayor vocación es la danza, y lo hace con la danza. Es maravilloso, y de alguna manera eso yo lo interpreté
desde 1992, y cuando ya me vine a vivir los disfruté mucho a todos los espectáculos de danza contemporánea que tenemos aquí en Sonora, y me influenciaron. Entonces, yo tengo un gran agradecimiento y lo sigo manejando, y yo siempre he dicho que la investigación del acto estético que yo sigo es el que han hecho los grupos de danza contemporánea en Sonora. Excelente. Wow, de hecho es muy puntual su respuesta y me parece muy impresionante porque precisamente para allá iba en la cuestión de inspiración respecto a otras artes o en específico a otros artistas. Sí. Y sí, de hecho me sorprende porque hace un momento en un taller en un club de lectura hablábamos precisamente también del trabajo de la compañía de Antares y se me hace muy increíble cómo puede permear también en otras artes. Sí, es maravilloso. Y respecto a inspiraciones, menciona al director, al maestro Miguel Mancillas, ¿y hay algún otro artista, ya sea también de danza o de alguna otra área artística en la que usted se logró inspirar en su momento, ya sea actualmente o anteriormente? Mira, tenemos, bueno, lo que pasa es que yo tengo influencias, cuando yo empecé en Guadalajara a tratar de hacer mi primera serie como pintor, fue por allá en 1967, hice unos segmentos de rostro. Lo que ando haciendo ahorita lo estuve haciendo desde la primera vez. Sin embargo, se me atravesó una textura que hice, que me gustó, que parecía que había quedado como textura de una caverna, y entonces dije, con esta textura voy a hacer un rupestre. Entonces me quitó la idea que yo andaba de los segmentos de rostro y empecé a hacer la primera serie de pinturas rupestres. Ahí empezó la primera serie que yo hice respecto a esto. Entonces, te lo comento porque yo siempre he dicho que desde los pintores del rupestre para acá yo tengo influencia de todo el mundo, de los clásicos y de los pintores mexicanos, pintores de Estados Unidos, pintores del mundo. Ahorita tengo una serie de pintores que aún están vivos, que son un poco mayores que yo o menores que yo. Miquel Barceló, español de Islas Canarias, Hirst, inglés, Francesco Clemente, italiano. Son unos pintores contemporáneos que vivos todavía, pero que hacen un trabajo fenomenal que me han influenciado mucho. Entonces yo tengo influencias de muchísimos pintores. Yo creo que nos pasa a todos. Sin embargo, centrándome, me encanta hablar de Sonora, porque cuando regresé de Guadalajara, después de 30 años de vivir allá, algún momento pensé que estaba dejando un lugar muy fértil, muy rico, en donde conocía tantas personas. Pero desde 1994, las mejores influencias que yo he tenido, que aún siendo artistas de otros lados, los he conocido en Hermosillo, en Sonora. Entonces se fue fabuloso. Entré a trabajar al Instituto Sonorense de Cultura en el Festival de Álamos de hace 30 años. Entonces me tocó conocer a unos grupos de cantantes, de pianistas, de músicos, etcétera, ¿no? Y a los mejores pintores de México los he conocido aquí en Hermosillo. Pero esa riqueza de ambiente ha formado, en este momento tenemos, yo te puedo decir que son alrededor de 200 artistas sonorenses de diferentes disciplinas que podemos nombrar, que me han influenciado. Entonces, si hablamos de danza, por ejemplo, los integrantes de Quiatora Monoriel, Boé Sotelo y Benito González hicieron la primera intervención arquitectónica, que es invitar a la gente a danzar en las escaleras del museo de la Universidad de Sonora, y lo hizo un grupo de danza, lo hicieron ellos dos. Una intervención, una performance maravilloso que se llama Imen Borgos, que fue desarrollado por uno de los es idea de Benito González, de Quiatora Monoriel, pero implementado por La Lágrima, por Adriana Castaños, presentado en el Musas. Es un performance maravilloso.
tanto la intervención arquitectónica como el performance deberían de haber salido de las artes visuales, pero no, salieron de la danza. Estas integrantes de la danza contemporánea de Hermosillo son tan potentes, tan fuertes, que también se meten, rebasando las barreras de su disciplina, se meten en otras disciplinas y lo hacen de una manera formidable. De tal forma que este es un caldo de cultivo que ha desarrollado y ha formado a cerca de 200 artistas, que en este momento yo te pudiera hacer la relación de todas las disciplinas que tenemos en Sonora, y probablemente los 200 nos conocemos unos a otros, pero el público no conoce a todos esos artistas. El gran reto que tenemos en Sonora es sacarlos a la luz, ponerles el reflector enfrente. Tenemos la mejor danza contemporánea de México, de América, quizá de los mejores del mundo, lo tenemos en Hermosillo. Pero andamos en lo mismo. Me vuelvo a centrar en la danza, pero tenemos excelentes dramaturgos, tenemos excelentes actores, tenemos excelentes músicos, y hemos tenido suertes. Cuando llegó Jesús Lee con Maribel Ferrales y con una pianista, se me olvidó el nombre, la pianista que venía con ellos, y dejaron Maribel todavía está aquí, pero todos los cantantes que ahora son amigos de Plácido Domingo y los ha ayudado Plácido Domingo, pero salieron de Jesús Lee, vino y detectó una vena especial que había de artistas cantantes en Sonora. De ahí viene Chacón y de ahí vienen muchísimos otros que andan por el mundo ahorita, que salieron de esta generación, y es esto que estamos hablando tú y yo ahorita, que es algo maravilloso que tenemos en general en todas las disciplinas del arte en Sonora. Muchas referencias, mucha riqueza en este último comentario, en esta última respuesta. Y respecto a tu día a día, ¿qué es que de tu día a día, en dónde encuentras, en qué te puedes inspirar en cuestión de objetos, lugares? ¿Qué es lo que te inspira en tu día a día para alimentar tu arte? Todo. A veces me voy a mi infancia, a veces me voy a mi adolescencia, a veces me voy a las experiencias que he tenido como adulto, a veces me voy a las lecturas que estoy haciendo, que he hecho o que estoy haciendo en la actualidad. En mis vocaciones múltiples hago trabajos como mecánico, hago un poco, toco la armónica, toco la guitarra, toco el piano, hago ejercicio. Entonces de ahí salen de las noticias que veo en televisión. Pierdo mucho tiempo viendo televisión, pero me enriquece también mucho. Soy fanático de ver noticias y de ver cosas por televisión, y tengo una memoria muy rara que se me quedan guardadas ahí y me salen como referencia para muy interesante. Entonces me interesa la vida, me interesa vivir, me interesa hacer cosas, y el arte te ayuda, es un catalizador que amalgama y te hace hacer muchas cosas relacionadas con la vida en general. Okay, muy bien. Oye, Zacarías, ¿me puedes compartir como el momento más satisfactorio que has tenido en tu carrera hasta ahora? Uy, tendrían que ser, yo creo que son demasiados. Sí, supongo que deben ser muchos. Sí. Entonces, no mira, pero sí te puedo decir, por ejemplo, una vez tuve una exposición en un pueblo de Jalisco, en La Barca, Jalisco, por allá en los 70, 74 debe haber sido, y en donde estaba mi exposición acababan de recuperar La Moreña, que ahora es un centro cultural en La Barca, Jalisco. Lo acababan de recuperar con el ayuntamiento como una hacienda que no tenía, eran pisos de madera que ya no los tenía, y en esos, sin piso todavía, con pisos de tierra, estaba montada mi exposición en ese lugar, y el sábado y domingo, en aquel tiempo el presidente Echeverría
citó a todo su gabinete y a una serie de invitados especiales para hacer una reunión en La Moreña, en donde estaba montada mi exposición. Por supuesto, yo vivía en Guadalajara y me fui ahí y llegué muy temprano. Lo dijeron en la noche en las noticias que iba a haber al día siguiente, sábado, una reunión en mi exposición. Por supuesto que me fui. Y entonces estuve con el gabinete de Echeverría encerrados en el mismo espacio arquitectónico, pero estuve platicando ahí con Carlos Fuentes. Entonces ya no te puedo decir con quiénes más. Estuve con el gobernador en ese tiempo de Jalisco, con el secretario de Obras Públicas, gentes que después tuve posibilidad de seguir cierta amistad con ellos, pero por supuesto que el más fuerte de todos ellos te puedo decir, yo estuve media hora platicando con Carlos Fuentes en una exposición mía. Wow. Así es, y yo era un estudiante de arquitectura de 20 y tantos años. Wow, genial. Entonces, de anécdotas de ese tipo tengo algunas. Entonces, si tú me preguntas qué es lo mejor que me ha sucedido en mi vida, pues muchas cosas, ¿no? Agustín Yáñez, el escritor que fue gobernador y secretario de Educación Pública de la República, lo conocí, fue amigo mío, le regalé un cuadro, platiqué muchas veces con él, pues una serie de satisfacciones muy especiales, muchas. Sí, me imagino. Y por Así ejemplo, sé que hay una de sus obras en el Museo de Arte Contemporáneo del Estado, en el museo en Musas. Así es. ¿Me puedes platicar un poco de esa obra? Sí, cómo no. Uh-huh. Mira, el director del Musas en 2011, que él entró, Rubén Matiella, yo fui el primer invitado a exponer en su administración. Uh-huh. Entonces, cuando expuse, me preguntó que si yo quería donar alguna de las obras que expuse, y yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y doné 2 de las de esa exposición. Y curiosamente yo había hecho una serie dentro de esa exposición que tuve en el Musas, que se llamaba Mentores, y uno de los cuadros, eran como 12 cuadros de esa serie Mentores, y uno era dedicado a mi padre, y ese fue el que elegí para donarlo al Musas. Ese es el que tú ves que está en exposición. Uh-huh. Es el cuadro de la serie Mentores, que está dedicado a mi padre, y que se llama Padre. Uh-huh, sí. Entonces, que está ahí expuesto. Sin embargo, en la colección del Musas hay alrededor de unas 8 o 10 obras mías. Yo estoy en un sistema de pago en especie. Yo pago con obra mis impuestos ante la Secretaría de Hacienda. Okay. Y el programa ese es maravilloso también, porque acopian en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, todas las obras que llegan de toda la República, las hacen grupos y las sortean a las instituciones de cultura de toda la República también. Entonces han regresado varias de las mías, pues yo entrego 6 obras al año de pago de impuestos, y por suerte han regresado a Sonora algunas de mis obras en esa colección, y están ahí en el Musas también, en la colección que el Instituto Sonorense de Cultura tiene en el Musas. Wow. Sí. Wow, sí, son muy, muy interesante. Y Zacarías, nos comentas sobre el arte y cómo afecta el arte ya en la persona, ¿no? Y lo que puede lograr, el efecto que puede tener en una persona. Mira, para ti, ¿cuál sería la finalidad del arte a nivel? Ajá. Te voy a contestar tu pregunta con otra anécdota. Sí. Fui una vez a la comisión, trabajé varias veces en el Instituto Sonorense de Cultura como coordinador de artes visuales, y se hacen unas reuniones de la Comisión Sonora Arizona. Esta que te voy a platicar fue en Phoenix. Uh-huh. Entonces me mandaron por allí en 2014, 2016, estuve en la
Comisión Sonora Arizona, no es nada más de arte, es de todo, de todas las disciplinas, de economía, de ganadería, de todo, y hay unas reuniones relacionadas con el arte, ¿no? Y a eso es a lo que yo iba. Pero cuando estuve ahí, la persona encargada era una mujer ya muy grande, yo creo que tenía más de 80 años, y estuve platicando con ella, y en la plática le comenté que yo había dado una serie de charlas aquí en Hermosillo, y en una de ellas había comentado que si un ganadero de la sierra de Sonora viene al MUSAS, al Museo de Arte Moderno, y se mete y ve una exposición, y el ganadero lo único que sabe es de ganadería, nunca ha tenido contacto con el arte, etcétera, pero se va a meter al MUSAS por casualidad y va a ver una exposición de escultura contemporánea, de pintura, etcétera, y que yo estaba seguro que ese ganadero, cuando llegara otra vez a su lugar, a su rancho, iba a observar sus animales y iba a pensar cómo podría ser una composición más barata, más alimenticia, más nutriente para mis animales. Es decir, yo tengo la idea de que el contacto con el arte es a nivel intuitivo, te influencia, y de tal manera que te permite ser más creativo en lo que tú ya sabes. Entonces, y le dije, en alguna ocasión, cuando yo di esta charla en Hermosillo, una persona que tenía doctorado, que tenía un nivel académico, me dijo, ¿qué fundamentos académicos tienes para eso que estás comentando? Ninguno, le dije, es intuición mía nada más. Entonces, es una intuición que yo tengo, no tengo fundamentos académicos, pero yo pienso que el arte despierta la creatividad en las áreas donde tú estás entrenado, ¿no? Y a esta señora le encantó mi charla y me preguntó si la podíamos programar para el día siguiente. Me pusieron un auditorio muy interesante, pusieron traducción simultánea para que lo entendieran lo que yo sé, porque yo no sé hablar inglés. Entonces y siempre hago la aclaración que no tengo fundamentos académicos para decir esto, pero sí pienso, contestándote a ti la pregunta, ¿para qué sirve el arte? Yo creo que el arte despierta la creatividad de todos los seres humanos. Entonces, para mí uno de los fundamentos del arte de cualquier disciplina es eso, es sacarle filo a la mente humana. Respecto a tu labor como artista, me gustaría que me platicaras un poco más de los momentos de duda, los momentos tal vez de miedo o de inseguridad hacia lo que probablemente estás haciendo. Tal vez ahorita ya a estas alturas ya no lo sientas igual, o tal vez sí, o en su momento, ¿cómo fueron o qué hiciste cuando sentías duda acerca de tu obra artística? Mira, le das a un punto. Yo tengo una serie, una colección que se llama Amor Miedo. Y amor lo tengo escrito con mayúsculas en el logotipo que me hizo mi esposa para esa exposición, para esa serie. Amor es con letras mayúsculas y en color, y miedo es con letras minúsculas y con una tipografía muy delgadita, queriendo minimizar el miedo. Entonces, esa serie de Amor Miedo me llevó a es por una reflexión que yo he hecho, que son las emociones básicas que tenemos los seres humanos. Pero así como las computadoras se manejan en un lenguaje que es de unos y ceros, yo creo que la vida del ser humano se maneja con ese binomio también, amor-miedo. Entonces nunca se deja de sentir amor, pero tampoco nunca se deja de sentir miedo. Entonces, la relación de cómo manejemos cómo switchemos el momento de estar en miedo y estar en el amor, es lo que nos hace tener una vida productiva o morir, ¿no? Entonces, en sí yo he descubierto que el arte es un manejo de ese binomio muy interesante. Es decir, cuando yo tengo una idea para plasmar una pintura, una escultura, y la empiezo a desarrollar, empieza a crecer el amor. Y entonces empiezo el interés por desarrollar el tema, y en el momento en que llega lo más importante de florecer la idea,
es lo máximo de amor que llevo yo, que me siento muy bien, lo máximo de positivo. Y en ese preciso momento dices, esta obra ya terminó, y empieza el miedo, porque empiezas en el primer escalón de la siguiente escalera a hacer la siguiente obra, la siguiente serie. Entonces, ese binomio lo manejamos las personas que nos dedicamos al arte toda la vida, porque es muy efímero el manejo del placer que te deja la creación artística contra el tamaño que puede darte el miedo de que qué va a pasar con la siguiente obra y lo que tienes que hacer en el siguiente trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que yo he aprendido un poco a manejar mi depresión, y ya mis depresiones me duran cuando mucho medio minuto. Me gusta más estar en el placer de la creación y del amor y del hacer cosas que del deprimirme. Entonces he hecho un ejercicio, aquí mi galerón es un gimnasio en donde la depresión es mínima y la creatividad es máxima. Ok, excelente. Muy bien. Y para ti, Zacarías, ¿cuál sería una referencia básica en cuestión de probablemente algún libro o alguna película para alguien que se quiera dedicar pues a las artes visuales? Ay, Así como básico, así que no, tienen que yo checar creo esto. que depende de las preferencias de cada quien. Ujú. Lo que algún día le pregunté a un escritor sonorense, a Leonel Perú, cómo se aprende a escribir, y me dijo lo que contestan la mayoría de los escritores, leyendo. Eh, yo creo que la lectura es algo excepcional. Yo me he dado cuenta, he aprendido a leer. Yo creo que ya hace un año estoy aprendiendo a leer, porque durante toda mi vida mi lectura ha sido demasiado centrada. Mis lecturas siempre han sido relacionadas con arte, Ajá. y entonces me doy cuenta que perdí mucho tiempo leyendo demasiadas cosas con arte. Mientras más lee uno de muchas otras cosas, es como la mente se despeja y la mente crece y la creatividad prospera, ¿no? Ok, Entonces la lectura de todos los temas es básico. ok, ok. Hacer como una lectura múltiple sería como algo Así es, básico. Ok. así es. Muy bien. Excelente, Zacarías. Entonces, vamos a pasar a la sección así de preguntas rápidas. Te voy a dar ciertas premisas y estas son como tienen como fin el conocerte un poquito más ya como a un nivel pues, de personal. ¿De acuerdo? Claro que sí, lo que Va tú muy digas. bien. Este, sabor de nieve, Pistache. pistache, signo zodiacal, ¿Perdón? signo zodiacal. Géminis. ¿Tienes mascotas? Tres. ¿Tres? Dos rescatadas de la calle y un chihuahueño. Ah, ok, perfecto. ¿Trabajas mejor de noche o de día? Igual, Igual. de noche y de día, sí. Ok. ¿Color favorito? Naranja, Si fueras un animal, ¿cuál serías? caballo, ¿Qué estación del año prefieres? todas. Canción que ahorita La, no... ¿Eh? perdón, la presente. La presente. Ah, excelente. Sí. Canción que ahorita no te puedes sacar de la cabeza. Capricho italiano. Ok. No es ¿Algún... canción, pero es música, pero nunca me la he podido sacar de la cabeza. Y la serenata de Schubert. Ah, ¿algún gusto culposo? Película, alimento, libro, canción, lo que sea. Muchos. Muchos. Melón, Ok. ¿Comida favorita? mexicana, Ok. ¿Libro o película? película, Ok. ¿Y tu lugar favorito? Río de Janeiro. Río de Janeiro. Perfecto. Muy bien, Zacarías. Pues esas serían todas las preguntas. Antes de despedirme, me gustaría, no sé, si nos quieres compartir en dónde podemos
ver tu obra, en dónde podemos localizar tu arte. Pues en internet tú nada más pones Zacarías Páez en el Google y salen muchas cosas. Todas las páginas que puedo tener con gratuitas para obra, las tengo para obra. Y todas las Zacarías Páez, con lo que quieras, me puedes mandar un mail a Zacarías Páez, Yahoo Mail, a Gmail, a Hotmail, Ajá. con mi nombre, todos son míos. Y todas nomás pones Zacarías Páez en el Google y te van a salir un montón de muchas referencias. Hago mucha obra, manejo mucho las redes y no la manejo en el nivel social, siempre ando poniendo mi obra. Me fascina dar a conocer mi obra. Y me ha funcionado, la gente me localiza y me ubica en ese sentido. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por estar en el podcast de hoy y pues espero que estés muy bien. Oscar, realmente muchas gracias a ti y te felicito por tu trabajo. Me gusta mucho todo lo que tú haces. Esa fue la entrevista con Páez. Les recuerdo que pueden seguir mi página de Instagram del podcast en artista.a.artista. Cada que se sube un nuevo episodio se notifica por ahí, o en mi blog oscartero.com. Espero que hayan encontrado información valiosa e inspiración en el trabajo de Páez. De verdad se los deseo de artista a artista. Hasta la próxima.